caso de que hables muy fuerte o se te reproduzca algo en el celular, un video, lo que sea, todos te van a voltear a ver y te van a ver bien feo. A mí se me complica todavía mucho pasar entre las personas. Sí, no, y te empujan, o sea, no se... Justamente llegamos a la avenida más transitada de todo el mundo. Estamos en la estación de Shibuya. ¿Cómo están, banda? Bienvenidos a otro video de En la vida de aquí. El día de hoy nos encontramos en el subway, en el metro, en el tren. Vamos a Shibuya, pero esta es una de las estaciones muy curiosas porque tienes que bajar y bajar y bajar. Hay diferentes líneas, compañías de trenes y esa es una de ellas. Vamos en la estación de Soshigaya y les digo, vamos rumbo a Shibuya. Es una estación que es un poquito más rápida. Tiene un diferente precio, pero no muy alto. Y es una opción, pero te puedes ir con otra compañía si tú gustas. Y como pueden ver, es un largo trayecto que tendremos que tomar para poder llegar a nuestro tren. Así que acompáñenme en un video más de la vida de aquí. Corremos. Segundas escaleras eléctricas. Que siempre tienes que mantenerte de tu lado izquierdo y del lado derecho si tienes prisa. Y como nosotros tenemos prisa, iremos por el lado derecho. Pero ojo, si tienes algo importante, una cena importante y no tienes verduras, puedes venir a la máquina de verduras y comprarlas frescas, recién traídas a estos aparatos que están en las estaciones de metro. Les das dinero, listo. ¡Oh! ¡Corramos! Terceras escaleras eléctricas para abajo. Pero eso sí, hay que pasar con esto. El día de hoy, como vamos a agarrar algunas cuantas líneas del metro, quiero grabar un video de cómo se hace y todo el rollo. Puedes comprar tu tarjeta en estas máquinas que están aquí, que ahorita les vamos a explicar bien cómo está todo el proceso. O igual agregas a tu wallet en el iPhone. Supongo que en Android también se puede poner de alguna manera. Pues fácilmente, para abrir como tu cuenta, le haces así, ese es mi crédito. Y una vez que ya sales, lo pasas otra vez y como si cerraras tu cuenta, porque aquí te cobran dependiendo la distancia que recorres. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Y bueno, algo muy importante y hacemos un paréntesis. Si no sabes cuánto tienes que pagar para la estación que tú vas, puedes comprar tu boleto práctico, lo compras a una estación y al salir de la estación hay estas máquinas especiales que te concretan tu pago. Tú pones el boleto y te dicen, debes tanto, lo pones aquí y listo, puedes salir de la estación. Así que no necesariamente tienes que tener una tarjeta física para poner y estar pasando siempre, porque posiblemente alguna persona nada más vaya a ir de un lugar a otro y no vaya a volver a usar la línea, ¿verdad? Ahora bien, si no tienes dinero, también existen cajeros automáticos en las estaciones de metro. Ahora, ¿se dan cuenta de lo mucho que ya bajamos? En serio, es exageradamente. ¿Cómo cuánto crees que estemos abajo, Memo? No sé, son muchos metros bajo tierra, muchos. Unos 40 metros hacia abajo, ¿no? Sí, no es que más, ¿eh? Sí. Hay de hecho estaciones donde hay en cierto nivel está un nivel, otro nivel y otro nivel, y hay diferentes vías para diferentes trayectos. Ahora bien, hay algo muy interesante, como decía Kim, tú pasas tu tarjeta, pero como turista tienes varias opciones. El pase de trenes, o bien puedes comprar una tarjeta la cual te permite viajar en cierto trayecto por el limitado por una cierta cantidad. Pero después les platicaremos de eso. Vamos en nuestro trayecto porque el tren está por llegar. Y otras escaleras eléctricas. Se los prometo que es increíble lo mucho que estamos abajo. Y dato curioso, no sé si les importe, aquí puedo estar en stream y no se me va la señal. No entiendo, no sé cómo, la verdad. Es alucinante eso. Lamentablemente se nos fue el tren. Pero podemos correr. Ahí les van unos aquí consejos, ya que batallé bastante para aprender todo esto y quisiera que cuando ustedes vengan a Japón no tengan ningún problema para subirse al tren. Usa Google Maps, en el Google Maps puedes ponerle hacia dónde vas y te va a decir exactamente dónde te tienes que subir. Ahora, no solamente es llegar a donde está, porque hay un tren de este lado y un tren del otro lado. Siempre fíjate bien en qué plataforma te tienes que subir. En la 1, en la 2, regularmente solo es 1 y 2. ¿Y a qué plataforma tenemos que subirnos ahorita? 1. A la 1. Aquí el consejo número 2, atentos, no hay que hablar fuerte y cuando llegues a la estación pon tu celular en silencio y bájale todo el volumen.
En caso de que hables muy fuerte o se te reproduzca algo en el celular, un video, lo que sea, todos te van a voltear a ver y te van a ver bien feo. Así que, para evitar eso, siempre volumen abajo, de preferencia. Dato curioso, pero también muy importante. El cubrebocas ya no es obligatorio, ni en la calle ni en transporte público. En algunos lugares cerrados todavía medio te lo piden algunas veces. Pero los japoneses ya lo tienen tan cultural. ¿Cómo se puede decir, güey? Como que lo tienen muy arraigado, o sea, ya lo usan por moda, otros porque, pues, protegerse, o a lo mejor porque están enfermos de gripa o alguna otra enfermedad. Así que regularmente si nosotros lo traemos puesto o me han visto mucho con el cubrebocas en mis videos y en mis historias, es porque se siente medio feo ser la única persona en todo el tren en no traer cubrebocas. Sobre todo porque tienes descendencia japonesa. Así es. Otro consejo muy importante que a mí me ayudó mucho es saber que hay estaciones de metro o de tren, como le quieran decir, que son más pequeñas que otras, y hay unas que son grandísimas, que literal pasan como 4, 5, 6, 7, no sé cuántas líneas de metro diferentes. Se me complicaba mucho saber cuál plataforma era, si la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 15, la 16, la 18. Y la que me tocaba tomar en algunas ocasiones era, por ejemplo, de aquí lo tomo, pero si me quiero ir de regreso no es como que del otro lado va el de regreso, sino que tenía que ir por unas escaleras, bajar, pasar como por abajo de todo y luego irme del otro lado. Siempre que va llegando un tren, la bocina te dice cuál es la siguiente parada. Checa bien tu aplicación en Google Maps, fíjate que la que menciona la bocinita sí sea la siguiente parada que sigue, no tu destino, la siguiente parada. Eso me ayudó muchísimo. Ok, quiero explicarles ahora exactamente cómo recargar saldo, cómo tener tarjeta y todo eso. Lo pasamos, costo 199 yenes, saldo 1019 yenes. Ahora les vamos a explicar la manera en la cual puedes tener tu tarjeta o simplemente comprar un boleto o añadir tu tarjeta al Apple Wallet, para que de esta manera puedes moverte por todas las líneas de tren. Así que ¿quién mejor para explicarles todo esto que nuestro compañero Memo? Y otro consejo, nunca te quedes parado en medio del paso. Siempre que quieras explicar algo, que quieras hablar, muévete hacia una orilla, pegado a la pared, pegado a un poste de esos, a donde quieras, pero nunca te quedes parado en medio, ¿verdad? Sí, porque los japoneses son como kamikazes, te lanzan y te llevan. Aquí no hay gente para nada. Hay lugares donde apenas puedes caminar. A mí se me complica todavía mucho pasar entre las personas. Sí, no, y te empujan, o sea, no se portan mal, pero llevan prisa. Entonces aquí es constante movimiento. Así que nunca te quedes parado así como nosotros ahorita. Ahorita nos tocó suerte que no había gente. Hazte un ladito. Si quieres revisar el GPS, tu teléfono, hazte un ladito. Acá pégate a un lado. Nunca te quedes en medio. Se los juro que te pueden llegar a chocar. Y es que es circulación, ¿no? Todos están en circulación. Dato muy importante. Ahora sí, vámonos a explicar cómo funcionan las tarjetas. Tren, dentro de los aquí consejos, aquí les van. Hay dos tipos de tarjetas que puedes manejar aquí en Tokio. Es la Pasmo o la Suica. Es lo mismo, prácticamente es lo mismo. La diferencia es que esta es rosita y esta es verde. Pero bueno, puedes comprar esta o las puedes tener en tu celular. Es muy importante. Si tú no traes el pase de trenes, que esa historia se las contará y les explicarán qué es el pase de trenes más adelante en otro video, pero puedes comprar una tarjeta como la Suica, en la cual te permite estar en cierto trayecto de estación y pagas una cantidad definida por un mes, 15 días, 2 meses o 3 meses, depende cuánto tiempo voy a estar aquí, pero las puedes tener digitales o físicas. Es muy importante eso. La puedes tener en tu celular y le puedes estar cargando, de hecho, con tu... Miren, aquí les voy a mostrar, si me permite mi celular entrar a mí. Gracias, celular, puede hacerme quedar mal. Puedes tener tu Pasmo de manera digital en tu celular. Es bien fácil y más práctico porque lo cargas con tu tarjeta de crédito. O si no, físicas porque le puedes poner tu nombre. Como lo dijo Memo, aquí podemos observar que puedes comprar las líneas durante un mes, 3 meses, 6 meses o un año. Pero eso sí, una línea. Y hay ¿cuántas líneas hay, Memo? ¿Sabes? Hay como 3 o 4 compañías, no recuerdo muy bien, pero pues normalmente te vas a mover más por las JR. Pero bueno, continuemos en nuestro trayecto porque ya casi terminamos este video de ¿Cómo usar el tren en Japón y no perderte en el intento? Y no perderte en el intento. ¿Sabes dónde estamos? ¿En Shibuya? ¿Seguro? Claro. Arigatou gozaimasu. Hay bastantes tipos de máquinas. En lo personal recomiendo esta, que regularmente tiene como este scan aquí, donde pones tu celular, solita se pone en la tarjeta y te dice pues el saldo que tienes y cuánto te gustaría cargarle. Así de fácil, nada más. En caso de que tengas tu tarjeta, pues pones tu tarjeta allí en vez de tu celular. Puedes escoger el idioma. Exactamente, incluso está en español. Órale, ese sí no lo había checado. Llevo 15 días aquí y no sabía que estaba en español.
A ver, estoy esperando a que pase la gente para poder explicarles esto. Es que les digo, no te puedes parar allá. Y otra cosa muy importante, los sentidos son al revés, igual que los coches. Tú caminas por la izquierda y el regreso es por la derecha. Exactamente, así como lo hizo Memo. Y casi siempre todo está marcado por estos carriles que están por todos lados, que pues es para la gente que no puede ver. Y aquí tenemos todas las líneas de esta compañía, que como podemos ver son muchísimas. Pero hay más. Estas no son las que yo suelo usar. Yo uso las de la otra compañía más, que son las que les recomendaremos nosotros, que son las JR. Recuerden eso, las JR son las que más van a usar para moverte en los lugares más turísticos. Somos en Miguel. Sí, hay que movernos, no nos podemos quedar aquí. Y si vieron todas esas líneas, las que más uso yo son esas que dice JR, que son como las del gobierno, que cuando active mi pase de trenes, ya esas las voy a tener completamente gratis. No había activado un pase de trenes porque solamente es por 21 días, yo iba a estar 32 días. Estaba a esperarme hasta que ya lo pudiera activar. Sé que te podrías espantar al ver todas las líneas que viste ya y al saber que hay más líneas de metro o de tren, metro. Tren, metro, tren bala. Puedes perder. Te puedes perder. Pero eso es lo bonito. Al final de cuentas, Memo me dejó unos días solo. Me dijo, ve, camina, vete para allá. Me perdí varias veces. Hazle como puedas, me dijo prácticamente. Y es lo bonito. No te va a pasar nada. Estás en Japón. Exactamente. Como ahorita, que no encontramos salida. Aquí es por acá. Por acá. Es muy común perderte. Es muy común perderte. Pero no pasa de que tengas que tomar el mismo tren de regreso, ¿verdad? Sí. A mí me ha pasado eso que hubo aquí. Sin miedo, aventúrense. Ya salimos. Adiós. Salimos. Y como saben, por la derecha si no tienes prisa, por el otro lado si tienes A la izquierda si no tienes prisa, derecha si tienes prisa. Exacto. Hidari, Miguel. Mira, ellos tienen prisa, van por ese lado y todos respetan. Y yo no me tengo que mover de aquí. Así, mira. En estos momentos van a ver unos go-karts que están a mi mano izquierda. Originalmente esos go-karts eran muy famosos porque los podías rentar si tenías una licencia internacional. La de México no vale aquí, pero como dije anteriormente los podías rentar y te ponías disfraces de Nintendo. Andabas como Mario, Luigi, Yoshi y andabas por todo Tokio. Bueno, en algunas partes, pero desafortunadamente Nintendo los demandó y dijo: estás utilizando mis personajes, estás haciendo dinero, así que ahí te va. Sí, perdieron la demanda y ahora simplemente se ponen cualquier cosplay que no sean los de Nintendo. Justamente llegamos a la avenida más transitada de todo el mundo. Estamos en la estación de Shibuya y simplemente es increíble, banda. La cantidad de gente que pasa en cada semáforo es increíble. Es más, este lugar es tan famoso que ha salido en películas como Perdidos en Tokio. Esa es una muy buena película de Bill Murray. Y mira esto. Se dan cuenta la cantidad de gente que pasa y eso es en cada semáforo. Y ahorita no hay mucha gente, se los prometo, ahorita no hay mucha gente. Como pueden ver, todavía le batallo para pasar, no sé cómo pasar y me equivoco siempre. ¿Para dónde vamos? ¿Para allá? ¡Uy! Una locura. Y ahorita no hay tanta gente, ¿verdad? No, o sea, está bajito. Entonces, ahora se pone chido en la noche. Se los prometo que no ha habido un lugar que he visto tanta gente junta en un lugar, nada más porque sí. Es increíble. Aquí mi consejo especial: si eres fumador, si eres consumidor de tabaco, ten en cuenta que no puedes fumar en cualquier lugar, no puedes fumar en la calle tampoco. Siempre hay zonas como estas por todo Japón donde sí puedes fumar. Hay lugares donde la gente ni siquiera cabe, que incluso fuman un poquito aquí afuera, pero pegados a este lugar porque no caben adentro. Son zonas muy pequeñas donde es permitido fumar, así que si eres fumador, recuerda siempre buscar estas zonas para echarte tu tabaquito y que no tengas ningún problema. Conclusiones y recomendaciones. Recomendado de mi parte, así como los aquí en consejos: muévete en tren, muévete en el tren, en el metro, en todo el sistema que tiene Japón. Para moverte en el metro es increíblemente funcional, es eficiente, es el más rápido, es la manera más rápida de moverte. Claro que puedes agarrar taxi, puedes agarrar Uber, o te va a salir 30 veces más caro que moverte en tren. Los precios de taxi y Uber son aproximadamente como en Estados Unidos, un poquito menos, más o menos, pero son bastante costosos. Así que importante, muévete en tren. Recomendación: muévete mucho, camina antes de venir a Japón. Porque a pesar de que tengas el transporte de moverte en tren, cuando estés afuera vas a caminar demasiado. Y regularmente en todos los lugares, ya sea incluso en los trenes, vas a estar subiendo y bajando escalones todo el tiempo y caminando demasiado. Así que vente preparado antes de llegar. Empieza por lo menos a caminar todos los días. No se me hizo tan complicado moverme en tren. La verdad es que sí, son bastantes líneas y te puedes llegar a confundir, pero difícil no es.
Recapitulando con mi amigo Memo, creo que ya mencionamos todo lo importante. Cualquier duda, vuélvete a ver el video y checa paso por paso todo lo que decimos. Te lo tienes que aprender todo. Y de todas maneras, como siempre, yo los invito en mi Instagram, les puedo responder cualquier duda si se pierden en Japón, pero no los voy a buscar. Por aquí está apareciendo su Instagram para que lo sigan. Y espero que les haya gustado muchísimo este video. Como siempre ya saben, recuerden comprar juegos en G2A, gente. El link acá abajo en la descripción de este video. Juegos baratos, ya saben, de todas las plataformas. Siempre por G2A, chequen las ofertonas. Muchas gracias G2A. También ya ahorita voy a empezar a incluir cámbiate a modo móvil, telefonía en México, eficiente, barata y funcional. En lo personal, recomendadísima y me ayudas muchísimo. Link acá abajo en la descripción si quieres cambiarte a Bromóvil. Más barato que Telcel, Movistar, todo eso. Cámbiate a Mucho Bromóvil. mucho más barato. Muchísimo más barato. Oye, tengo señal. No, güey, aquí no hay, tampoco te pases de verga. En México. Solamente México, Estados Unidos y Canadá además, güey. Además de que está barata, sí te funciona. Estados En Unidos. Canadá, o sea, cuando voy con mi hermana, ¿puedo tener señal allá? Exactamente. ¡Oh! Te dejo el video hasta aquí, banda. Vamos a empezar a grabar la tienda de Nintendo en Tokio y espérenlo en el próximo video. ¡Adiós!